volumétrica. Vamos a explicar aquí. Ingeniería. Entonces, señor. ¿Qué dice Jan? Solo que no estaba grabando, pero ya está grabando. Grabando, sí, señor. Vamos a mirar lo que es el ensayo de relaciones gravimétricas y volumétricas. ¿Quién no entendió el ensayo? Ya todos leyeron el manual de Joseph Bowles. De ese ensayo no hay video porque es un ensayo muy sencillo que ya les voy a explicar en qué consiste, pero yo les hago la pregunta, ¿quién no entendió el ensayo? ¿O quién lo entendió? ¿Me puede explicar? No se nos olvide que la participación sigue siendo la misma, ¿no? Al que me participe. Ingeniero, el de relaciones gravimétricas, ¿cierto? Sí, señor, el que me participe, yo después le participo. O sea, lo que no entendí es, o sea, uno coge dos recipientes de volumen conocido y en uno de esos echa el material, ¿no? Sí, Y lo pesa y tiene en cuenta de que el volumen quede, pues, quede constante, porque en el hecho de que mientras uno lo pesa, el volumen se puede modificar y después le agrega agua, pero lo que no entendí ahí es que dice que tenga cuidado de no hacer redondeo, no entendí ahí ese tema, ese pedacito. listo, listo. Este ensayo es muy sencillo. Este ensayo y las condiciones del suelo son para un suelo saturado o sumergido, ¿cierto? Un suelo saturado sumergido es un suelo que está completamente inundado, ¿cierto? Está bajo el nivel freático, está lleno de agua, como lo quieran interpretar. Entonces voy a empezar con la realización del ensayo desde un comienzo, ¿cierto? Nosotros tenemos una muestra de suelo de 50 kilogramos, la cual la llevamos al laboratorio, la ponemos a secar al aire, ¿cierto? Ese es el primer paso. La muestra de 50 kilos la ponemos a secar al aire y de ahí vamos a tomar una submuestra por cuarteo para hacer el ensayo. Ahí fue donde la embarró, no, mentiras, el otro tema. Eran los otros temas, ustedes no, porque no les salió ese punto. Entonces, después de que yo tengo eso, el segundo paso es por cuarteo, ¿cierto? Por cuarteo, tomar una porción de suelo. ¿Sí está claro? Esta porción de suelo la voy yo, la debo macerar o desagregar las partículas de suelo, ¿cierto? Con un mazo de acero, ¿cierto? Con una porra, ¿verdad? Sí, señor. ¿No es una de goma, ingeniero? Con un mazo de caucho o de goma, de acero no, porque yo lo que quiero es separar partículas, ¿cierto? Con un mazo de caucho yo agarro la muestra de suelo y separo las partículas, no es partirlas, ¿cierto? Una vez separe yo las partículas de suelo, ¿cierto? Ya tengo las partículas separadas completamente al aire, no debo pasar por ningún tamiz. Yo quiero soltar las partículas y conformar el suelo como él se formó en la naturaleza hace 100, 200, 500, 1.000.000 de años, no sé, el tiempo que haya pasado para que ese estrato de suelo se haya formado en capas y se haya consolidado. Entonces, ya teniendo las partículas separadas con el mazo de caucho, yo tengo un recipiente, en este caso es un vaso de vidrio. Yo les decía que el jueves en la mañana, o en la tarde, o el viernes, lo más seguro es que sea el jueves, yo les pienso hacer este ensayo en vivo. Yo lo hago aquí, es un ensayo, una bobada muy sencilla, pero para que ustedes se den cuenta de qué trata y vamos a hacer el respectivo seguimiento. Igualmente yo tengo las balanzas, tengo todo aquí, me toca salir aquí a la calle y buscar un poquito de suelo, de cualquier suelo, ¿cierto? Para que ustedes vean en qué consiste. Entonces yo tengo el recipiente, yo determino el volumen del recipiente. El volumen. Si el recipiente es de esta forma, ¿cómo yo determino el volumen del recipiente? Pi r cuadrado
por H, ¿cierto? ¿Estamos claros? Porque es una figura cilíndrica, ¿cierto? Pi r cuadrado por H. ¿Cuál otra fórmula hay? Pues la ecuación de la integral la integral que me dé ese valor del área que está bajo esa superficie, ¿cierto? Hallo la integral. Otra es cómo se puede determinar el volumen en el laboratorio si yo no tengo calculadora, no me sé la ecuación. ¿Cómo yo determino el volumen del recipiente? Con agua. Con agua, sí, con el... ¿Cierto? Suponiendo que el recipiente tiene esta forma, ¿cierto? Yo tengo un recipiente de esta forma, ¿cierto? ¿Cómo determino con agua el volumen de este recipiente? ¿De este o de este? ¿Cómo con agua? Estamos, profe. ¿no? Que abarcan ese espacio. Sí, pero ¿cómo? Dígame. Por el principio. Aquí me Principio aquí de empuje, ¿no? Ingeniero, Con una cubeta clavada o algo así, ¿no, profe? Es por el peso, ¿no? por el peso. O por el Exacto, peso. ya les voy a aclarar para que tengan el concepto claro. Yo debo tener claro que el gamma del agua, ¿cierto? El gamma del agua es la densidad o el peso específico del agua, ¿cierto? La densidad del agua o el gamma del agua. ¿Cuánto vale el gamma del agua? 1 gramo sobre el centímetro cúbico, ¿cierto? ¿Y cómo hago yo para que me dé 1 gramo sobre centímetro cúbico? O sea que si yo tengo una tonelada de agua, perdón, 1 metro cúbico de agua, pues me pesa 1 tonelada, ¿cierto? Bueno, no los enredo con esa vaina. Que eso es igual a 1 tonelada, metro cúbico, que es igual a 1000 kilogramos, metro cúbico, que es igual a 62,4 libras, pie cúbico, o es igual a 9,81 kilonewton, metro cúbico, dependiendo de la unidad en que esté trabajando. Ese es el gamma del agua, ¿cierto? Ese es el factor de conversión que ustedes tienen para pasar del sistema internacional al sistema métrico, o del sistema inglés al sistema métrico. Borremos aquí. Entonces, teniendo yo claro el concepto de que 1 gramo, perdón, yo debo tener claro que la medida patrón es 1 litro y que 1 litro tiene 1000 centímetros cúbicos y que 1 litro pesa 1 kilogramo y que 1 kilogramo tiene 1000 gramos. Según esto, 1 centímetro cúbico de agua me pesa 1 gramo, ¿cierto? O sea, que si yo peso este recipiente o lo peso vacío, ¿cierto? Primero tengo el peso, yo tengo el peso vacío, ¿cierto? Lo conozco. Luego lo peso del recipiente más agua, lo tomo. Y luego la diferencia es el peso del agua, que es el mismo volumen del agua, que es el mismo volumen del recipiente. Entonces, así de sencillo, yo determino el volumen de este y el volumen de este. Lo que me pesa en agua, ese es el volumen que tiene el recipiente. ¿Está claro? Sí, señor. Listo, sigamos. Si nadie responde, quiere decir que todos están entendiendo. Igualmente, esto es muy básico. Listo. Entonces, yo teniendo determinado el volumen de recipiente, ¿cuál es el procedimiento? Perdón, teniendo determinado el volumen de recipiente, ya sé cuál es el volumen que tiene ese recipiente, ya tengo el peso del recipiente. En segunda medida es agregar suelo. Suelo lo voy agregando para que él se vaya formando en capas, ¿cierto? Yo ese suelo lo tamizo y lo coloco en capas para que me llene el vaso. ¿Hasta dónde? Sin compactarlo, sin darle golpes con el piso, ¿sí me entiendes? De forma natural, porque el suelo en la naturaleza nadie lo pisó, él mismo se fue formando en capas y naturalmente con el agua, con la lluvia, etcétera, etcétera, él se fue consolidando. Entonces yo lo hago lleno hasta el nivel
de enrase, ¿cierto? Ese es el segundo paso. Primero es determinar, perdón, el tercer paso. El primero es determinar tener la muestra de suelo macerada, determinar el volumen del recipiente, luego llenar el recipiente con suelo hasta que se enrase y luego le voy a agregar agua. Yo le voy a agregar agua a ese suelo, ¿cierto? Yo le agrego agua hasta el nivel de enrase. Yo le voy a agregar agua al nivel máximo. Y yo voy a observar algo. Para suelos gruesos, tienen una permeabilidad alta, ¿cierto? ¿Qué quiere decir la permeabilidad? O sea, que el agua circula a través de las partículas rápidamente, ¿cierto? La permeabilidad es la capacidad que tiene un suelo para dejar pasar agua en un tiempo determinado. En suelos gruesos, el agua fluye libremente y corre rápidamente. O sea, que para suelos gruesos la permeabilidad, o sea, K es permeabilidad, ¿no? Permeabilidad es alta. O sea, en minutos, el suelo se satura. O sea, en cuestión de minutos, el suelo va a quedar completamente saturado, ¿cierto? Eso es para suelos gruesos, ¿cierto? Y para suelos finos, la permeabilidad, acá es permeabilidad. La permeabilidad es muy baja. O sea que para suelos finos, el suelo se satura en días o semanas. Si es un suelo muy fino, altamente impermeable, entonces en semanas el suelo se me va a saturar, ¿cierto? Es el suelo, o sea que, entonces, ¿qué observación voy a hacer yo? ¿Qué voy a observar yo? Que para suelos gruesos, cuando yo le agregue el agua, para suelos gruesos, él va a ser inmediato y no va a haber cambio de volumen, ¿cierto? El volumen, o sea, la cantidad de suelo se va a mantener igualito. Simplemente esto rápidamente, el agua va a fluir y va a llegar hasta acá, ¿cierto? Entonces, en ese momento yo voy a tomar el peso yo tengo que determinar el peso del recipiente vacío, el peso del recipiente con agua, el peso del recipiente más suelo y el peso del recipiente más suelo y más agua. ¿Sí está claro los datos que deben tomar? ¿Cierto? Entonces, cuando tomemos el peso del recipiente con agua en suelo grueso, hasta ahí llegó el ensayo. En 2 minutos se saturó. ¿Cómo me doy cuenta yo? Porque el nivel de agua subió y se llenó completamente para un suelo grueso. Pero para suelos finos va a haber una particularidad. Para suelos finos, ustedes se van a dar cuenta que el proceso, perdón, va a ser muy lento, ¿cierto? Entonces, cuando ya ustedes agreguen agua, ustedes se van a dar cuenta que la cantidad de suelo bajó. Ese es el volumen. El volumen final, ¿cierto? Bajó, miren, bajó. Y acá era el volumen inicialmente. Inicialmente el suelo estaba hasta arriba y cuando yo le agregué agua, el suelo va a bajar y el agua va a llenar todo aquí. Este proceso puede durar días o semanas. O sea que yo hago el ensayo para un suelo fino y él va a haber un leve asentamiento, llamémoslo así, de las partículas de suelo, ¿cierto? Él se va a asentar y el agua empieza a absorber, o sea, los vacíos empiezan a llenar ese suelo y absorbe agua, o sea que el nivel del suelo baja y el agua va a bajar, ¿cierto? O sea que ustedes todos los días durante una semana o el tiempo que sea necesario, hay que estar llenando el vaso hasta el enrase con agua, ¿cierto? Cuando ya el agua deje de bajar, que no siga absorbiendo, que no absorba más, al cabo de 8, 10 días, 3 días, 15 días, 20 días, no sé, hasta ahí demora el ensayo. Entonces yo tengo que tomar el peso del recipiente vacío, el peso del recipiente más agua, luego el peso del recipiente más suelo, ¿cierto? Les quito el agua y lo lleno de suelo, el peso del recipiente más suelo, luego el peso del recipiente con el agua hasta la saturación, hasta que todas las partículas, todos los vacíos, todos los poros se me llenaron de agua. Y con eso hallo las relaciones de peso y volumen. ¿Qué voy a determinar yo? Porosidad, relación de vacíos,
peso específico de la muestra, peso específico de los sólidos, gravedad específica. Con ese ensayo voy a determinar yo todos los valores, relaciones de peso y volumen de un suelo, ¿cierto? Y la condición del suelo es un suelo saturado. Ese es el ensayo de relaciones gravimétricas y volumétricas. Con unas fórmulas muy sencillas que ya vamos a ver, ustedes van a poder determinar estos parámetros, ¿cierto? Bueno, y muchos más. ¿Les quedó entendido? Por favor, necesito que respondan. Sí, señor. Sí, señor. Sí, señor. Bueno, yo sé que tienen sueño, pero yo también. Hambre no, porque no hago sino comer todo el día. Ya los 20 kilos que tengo de sobrepeso, cuando lleguen no me van a conocer. Ya la barba me llega hasta las rodillas. Entonces, continuemos. Ese es el ensayo de relaciones gravimétricas y volumétricas para un suelo, ¿cierto? Para un suelo fino. En ese caso, el tipo de suelo que tengan. Entonces, bueno, no hay preguntas al respecto. Vamos ahora a continuar con la clase o el tema, ¿cierto? El tema que vamos a ver hoy. Espera, que tengo cerrada esta vaina. No, aquí no está. Bueno, sí. Vamos a ver estructuras y propiedades físicas. Entonces ya pueden empezar a copiar porque en los libros no está esto. En los libros está la teoría general, pero ustedes no van a encontrar todo lo que yo les voy a dar aquí. Regálenme un segundo porque mientras continuamos. El título de esta es la unidad 3, creo, no me acuerdo. Son relaciones gravimétricas y volumétricas, es el título de la unidad. Entonces, estructura y propiedades físicas de los suelos, ¿cierto? Estructura y propiedades físicas de los suelos. Entonces, físicas y básicas de un suelo. Entonces, para los que quieran copiar, copien, porque esta es la teoría que no está en los libros que les va a salir a ustedes en el parcial. Las propiedades físicas básicas de un suelo, ¿cuáles son? ¿Cómo? Ya, espera. El título, la unidad se llama unidad 1, 2, 3, como unidad 4. No recuerdo cuál era el número de la unidad que correspondía en el contenido programático, pero bueno, creo que es la 3 o la 4. Bueno, entonces es relaciones gravimétricas y volumétricas de un suelo. Relaciones gravimétricas y volumétricas de un suelo. El subtítulo, estructuras y propiedades físicas de los suelos. Bueno, voy a hacer. Entonces, las propiedades físicas o básicas de un suelo son las que se requieren para definir el estado o las propiedades físicas mecánicas del suelo. Suave. ¿Puede repetir, profe? Las propiedades físicas y básicas de un suelo son las que se requieren para poder definir las propiedades físicas y mecánicas del suelo. Con estas propiedades, el ingeniero civil puede realizar los análisis y diseño para las obras de ingeniería. Referente a suelos, ¿no? ¿Puede repetir, por favor, ese pedazo? Con estos análisis. Con estas propiedades, el ingeniero puede
puede realizar los respectivos análisis y diseños. En ingeniería, para las obras que tienen que ver con suelos, ¿no? Las propiedades físicas y mecánicas son las que necesitamos o las que necesitan ustedes como ingenieros para poder realizar análisis y diseños de las obras de cimentación, o de muros, de las obras que tienen que ver con suelos, de lo que trata la geotecnia, ¿no? ¿De cuáles propiedades físicas estamos hablando? Estamos hablando de las propiedades físicas, ¿cuáles son? Son la granulometría, la humedad, densidad, porosidad, etcétera, ¿no? Resistencia, etcétera. Esas son las propiedades de las que estamos hablando. Granulometría, humedad, densidad, porosidad, resistencia, etcétera. Esas son las propiedades que se determinan mediante las relaciones gravimétricas y volumétricas, aquellas necesarias para que el ingeniero civil pueda realizar los análisis y diseños de las obras de ingeniería que tienen que ver con suelos, ¿no? Aparte, para poder considerar cómo determinar esas propiedades físicas básicas, para poder considerar o determinar esas propiedades físicas o básicas, se consideran tres fases, ¿no? Miren, son tres fases de los suelos, no confundan eso, que lo constituyen, tres fases del suelo que lo constituyen. Entonces, para poder yo analizar esas condiciones, esas propiedades, yo debo determinar tres fases para un suelo, para yo poder hacer esa consideración. Veamos el siguiente diagrama. ¿Cierto? Yo tengo una partícula del suelo, miren, yo tengo una partícula del suelo como la que ven ahí. ¿Eso es una partícula de suelo o una muestra de suelo? ¿Cómo está compuesta esa partícula? Por agregado grueso, o sea, por suelos gruesos, gravas, arenas, por suelos finos, que son limos y arcillas, ¿cierto? Está compuesta por suelos finos y suelos gruesos, ¿cierto? ¿Qué más tiene la partícula de suelo, un suelo natural? Contiene agua, ¿cierto? Miren, contiene agua. Y, lógicamente, vacíos o aire o gases, ¿cierto? Esos son los tres constituyentes de una partícula del suelo. Eso en el estado natural nosotros no podemos decir, bueno, tanto es agua, tanto es aire, tanto es material sólido. Es muy difícil de determinar, ¿cierto? Entonces, aparte, para poder determinar las proporciones, cantidad o composición, para poder determinar las proporciones, cantidad o composición del suelo, no hablemos de muestra, sino de un suelo, se debe considerar un diagrama ideal. Se debe considerar un diagrama ideal llamado diagrama de fases del suelo. Entonces, para yo poder dar solución y para poder yo determinar esas propiedades físicas y mecánicas, debo considerar un diagrama ideal, ¿cierto? Yo debo ingeniar. O sea, esta figura geométrica irregular, un diagrama ideal de fases del suelo, ¿cierto? Llamado diagrama de fases del suelo. O sea, para yo poder dar solución, tengo que hacer un diagrama de fases del suelo. Tengo que plantear. ¿Listo? Sabemos que las fases del suelo son tres, ¿cierto? Miren aquí. Las fases del suelo son tres. La fase sólida, la fase líquida y la fase gaseosa, ¿cierto? La fase sólida está compuesta por las partículas minerales del suelo, ¿cierto? La fase sólida está compuesta por las partículas minerales
o los granos de suelo. Cuando yo hago el tamizado mecánico, esas partículas que están desagregadas y secas, esa es la fase sólida del suelo, ¿cierto? Yo lo meto al horno, lo lavo, lo meto al horno, esa partícula que me quedan con lo que yo hago la granometría, es la parte sólida del suelo, es la fase sólida del suelo, ¿cierto? Un suelo en su estado natural, vuelvo y repito, tiene fase sólida, fase líquida y fase gaseosa. La fase sólida, granos, ¿cierto? Finos y gruesos. La fase líquida, agua, y la fase gaseosa, aire. Ahora, la fase líquida está compuesta específicamente por agua, lixiviados y otros líquidos, ¿cierto? Líquidos como aguas residuales, ¿cierto? Aguas residuales son el residuo del uso que se le da al hombre, que el hombre le da al agua, ¿cierto? El agua que sale de las casas. Está compuesta de muchas otras aguas, pero para nuestro caso solamente vamos a considerar es agua, ¿cierto? Agua. Nos interesa es el agua. Por eso el gamma es el de 1 gramo centímetro cúbico. Y la fase gaseosa está compuesta específicamente por aire, ¿cierto? Aunque existen otros gases, como el ácido sulfídrico y el anhídrido carbónico, ¿cierto? Otros gases, ácido sulfídrico y anhídrido carbónico, son otros gases presentes, pero vamos a considerar específicamente ese aire. Entonces, fase sólida, partículas minerales, fase líquida, agua, fase gaseosa, aire. ¿Está claro hasta ahí? Sí, señor. Señor. ¿Qué son los lixiviados? Son el líquido producto de la descomposición de la materia orgánica, ¿cierto? Las aguas residuales son el producto del desecho de las aguas de la agricultura, etcétera, etcétera, de las casas, del consumo. Quedan 10 minutos y ya continuamos. Otras aguas, el orín de los animales, bueno, los desechos orgánicos, etcétera, etcétera, las lluvias. Y los gases, aire y gases sulfurosos y anhídrido carbónico. Entonces, composición mineral del suelo. Entonces, la composición mineral del suelo, entonces, composición mineral del suelo, un subtítulo ahí, perdón. Composición mineral del suelo. Un subtítulo. Entonces, la naturaleza y disposición de las partículas de suelo, aparte, la naturaleza y disposición de las partículas de un suelo tiene gran influencia sobre las propiedades físicas, mecánicas y el comportamiento mismo del suelo. Si las partículas del suelo, Tiene gran incidencia en las propiedades físicas y mecánicas y el comportamiento del suelo. hiperventico, incidencia. Tiene gran incidencia en el comportamiento del suelo. Exacto. ¿Qué propiedades estamos hablando? Permeabilidad, resistencia, transmisión de esfuerzos, etcétera, etcétera, ¿cierto? Entonces, ¿a qué vamos? Que el tamaño y disposición de las partículas, ¿cierto? O sea, como están conformadas, tiene gran incidencia en el comportamiento del suelo. ¿En qué comportamiento? En la permeabilidad, resistencia, etcétera. Entonces, el tamaño, ¿por qué? Porque suelos de grano grueso tienen gran capacidad de carga, ¿cierto? Soportan cargas. Los suelos de grano fino tienen plasticidad y tienen cohesión, ¿cierto? La fracción fina. Hasta ahí vamos bien. ¿Sí, jóvenes? Sí, señor. Oye, me repite lo del tamaño. profe, sí, señor. ¿El grueso es porque portan carga de qué? Miren, aquí vemos la figura. ¿Por qué incide el tamaño y disposición de las partículas en las propiedades físicas y mecánicas de un suelo? ¿Cómo incide? Entonces, tamaño y disposición de las partículas de un suelo incide en la permeabilidad, en la resistencia, en la transmisión de esfuerzo. ¿Qué? Porque los suelos de grano grueso soportan carga, ¿cierto? Tienen más capacidad de carga, ¿cierto? La fracción gruesa. La fracción fina, ¿qué me da? Me da cohesión, me da plasticidad.
Entonces, cuando yo hablo de suelo grueso, yo hablo de permeabilidad alta, ¿cierto? Un suelo grueso, el agua fluye rápidamente a través del suelo. Cuando hablo de un suelo de grano fino, cuando tiene agua, él me genera cohesión de las partículas. Entonces, sea, el tamaño, disposición y composición de los suelos me incide en ese comportamiento. Por eso es muy importante una muy buena clasificación de suelo. Es un factor de referencia para ustedes poder hacer sus diseños sin necesidad de tener todas las características, ¿cierto? Sí, muchas gracias. Entonces ya vimos Sí, que las güey. fases del suelo son la sólida, la líquida, la gaseosa, ¿no? Sí, señor. Entonces, ¿para qué se plantean estas tres fases? Es con el fin de facilitar el trabajo y los cálculos, ¿cierto? El cálculo de las relaciones gravimétricas y volumétricas. Entonces se debe considerar el diagrama ideal de suelo. Ahora sí, un subtítulo, diagrama de fases del suelo, ¿cierto? Diagrama de fases de un suelo, el diagrama general de fases del suelo. Vamos a ver ahora sí el diagrama, ¿cierto? Entonces, yo tengo una partícula de suelo como la que ven aquí, ¿cierto? Yo tengo una partícula de suelo. Le borro todo esto. Yo tengo esta partícula de suelo de forma irregular donde hay agua, hay suelo fino, hay suelo grueso y hay aire. Para yo poder determinar esas propiedades, esas físicas y mecánicas, debo establecer un diagrama, ¿cierto? Un diagrama, una figura geométrica regular, que aquí está fase sólida, fase líquida y la fase gaseosa. Aquí tengo volúmenes y aquí tengo pesos. Peso del aire, peso del agua, peso de los sólidos, peso de la muestra o peso total, como lo quieran llamar, ¿no? El libro puede que diga peso total, es lo mismo, es el mismo peso de la muestra, ¿cierto? O sea que aquí yo me doy, vayan definiendo de una vez, ¿cierto? Tengo pesos y volúmenes. El peso total de la muestra o el peso total o el peso total de la muestra. Aquí es igual, peso de los sólidos, peso del agua, peso del aire, ¿cierto? Vayan definiendo cada uno de estos. El peso del aire se desprecia, vamos a decir que es 0, ¿cierto? Del otro lado tenemos que volumen del aire, volumen del agua y volumen de los sólidos. Yo no puedo decir que el volumen del aire es 0, ¿cierto? Porque si yo tengo una botella, ella está llena, y la botella tiene 1 litro o 1000 centímetros cúbicos, ella está llena de 1000 centímetros cúbicos de aire o de oxígeno, ¿cierto? Ocupa un espacio. Entonces yo no puedo despreciar, decir que el volumen es 0. Volumen del aire, volumen del agua y volumen de los sólidos vacíos, ¿cierto? Volumen de vacíos. Y aquí tengo el volumen total o el volumen de la muestra. Deben ese diagrama aprendérselo de memoria. Entonces, nota. Todos los ejercicios de clase, quiz, trabajos, parcial, deben realizar el diagrama de fases. ¿Está claro? Toda la importancia de por qué hacer este diagrama. Quedan 2 minutos. Alcanzamos a seguir avanzando. ¿Hay preguntas hasta el momento? Hagan el diagramita ahí con calma. Hola, Mayerly, Luis, Karen, Juan Pablo, José, Jan, Eymar, José, Jonathan. Uy, más chica, hay poquitas mujeres, ¿no?
profe. Las consentidas, ¿dónde están? Karen, Mayerly y Paola. Tocan darle duro a este grupo entonces porque hay mayoría hombres. No, No, lo que profe. pasa, profesor, pues Al somos contrario, chéveres. profe. Nosotros somos los Al chéveres. contrario, usted profe. sabe. Por eso es que el grupo se ha mantenido tranquilo. Al Por eso, contrario, profesor. profe. Al contrario, ¿qué? ¿Duro a ellas? Claro. No traten a ella bonito también, pero a nosotros sirve y tal. Venga, Nico, ¿el B qué significa? ¿Cómo? ¿El volumen de vacíos? Volumen de vacíos es igual a volumen del agua, del aire más volumen del agua. B sub B. Ok. Como dice la canción, aunque mal pague o aunque haya que pagarles. ¿Sí? La canción, ¿cierto? Aunque mal paguen ellas o aunque haya que pagarles. ¿Sí es? Ay, profe, ¿La profe, pero Vicente? nosotros le hemos pagado muy bien. Sí, por supuesto que sí. Están muy juiciosos. Y allá dice WM. ¿W qué al final? ¿Dónde? ¿Acá? Ah, no, perdón. Este Aquí es no. W, es peso de la muestra. Ah, listo, ya. O peso total. Peso total o peso de la muestra. ¿Ahí lo vio ahora sí? Ya, listo, ese sí es. ¿Sí ve lo interactiva que son estas clases? Mañana voy a hablar en la reunión de que los profesores ojalá que nos hagamos a la tablet o mirar qué mouse sale al mercado, que sea un mouse o lápiz para poder escribir. La estoy explicando mejor que cuando explico en el tablero, porque en el tablero